siempre tenemos que visualizar varias partidas, que es el mantenimiento interior del inmueble, lo que te cuesta el corretaje. El corretaje aproximadamente casi siempre se acostumbra que es un mes de renta de la propiedad en la cual nosotros estamos desplazando. Entonces es considerar que es un gasto el corretaje si es que lo hacemos con un broker externo. Si lo hacemos nosotros, bueno, ahí digamos de alguna manera lo ahorramos, pero pues lo mejor es acercarse a los profesionales. ¿Qué crees que sea mejor? ¿Comprar una casa para rentarla o un local? Si tienes esta pregunta, si tienes interés en meterte al mundo de inversiones inmobiliarias y, muy importante, quieres saber en qué se fijan los compradores, qué es lo que puede hacer que tomes una buena decisión a la hora de elegir el inmueble, este video de Pequeño Cerdo Capitalista no te lo puedes perder. Quédate. Lo primero que te quería preguntar, Adri, tú que eres una gran experta en el sector inmobiliario, es sobre todo la visión que tenemos que tener cuando compramos un inmueble, porque de pronto como que queremos que nos funcione para todo, ¿no? O sea, que sea una casa que queramos vivir y que nos guste absolutamente todo, pero que además sea una inversión, y entonces si la rentamos y si no, y cuál, pero entonces hay criterios que sean distintos a la hora de comprar un inmueble con la visión de vivirlo que de invertir en él. Sí, ciertamente la visión con la que el comprador se dirige para poder elegir cuál es el mejor sitio para invertir o para vivir tiene varias aristas. Una de las más importantes a la hora que el inversionista está buscando un lugar en donde vivir es que cumpla con las necesidades y cubra absolutamente con todo lo que él necesita para poder desarrollar su vida diaria, ¿no? Y ahí es en donde depende de acuerdo a su trabajo, a su forma de vida, calidad de vida. Esos aspectos definitivamente son los que se tienen que cubrir en primera instancia. Hay muchos inversionistas que lo que hacen es viven en esta propiedad en donde van a vivir, pero lo que hacen es con esta visión, y eso es muy recomendable, con una visión de comprar algo, aunque sea en el sitio que más les convenga de acuerdo a sus necesidades, pero que en un futuro lo puedan vender bien. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú compras un departamento, una casa, y es de primera instancia para vivir, siempre tienes que pensar que en el momento en el que tú lo pongas a la venta, nada es fácil, pero que sea una manera accesible de poderlo poner a la venta y que se pueda desplazar, porque muchas veces hemos visto cuántas ocasiones no te ha tocado, Sofi, que de pronto hay viviendas en donde al propietario le encantó, se fue a vivir porque quedaba en una esquina dentro de un bosque maravillosa, le funcionaba muy bien, pero en el momento en el que se quiso poner a vender, no lo pudo desplazar de la manera que esperaba, ¿no? Entonces... Sí, porque es más como un gusto o capricho personal. Claro. El bosque y que esté lejos y tal, que algo que sea comercialmente viable, ¿no? Para otras personas. Exacto. Y entrando un poquito en este tema de lo que puede llegar a ser comercialmente viable, o sea, tú que has visto tantos proyectos, tantos desarrollos, que incluso tienes clientes o dentro de tus fondos también hay gente que solamente compra los inmuebles como inversión, o sea, 100% inversión. ¿Qué cosas crees que son importantes para que sea fácil esta parte de que se desplace un inmueble? O sea, ¿en qué es en lo que la gente más se fija a la hora que quiere comprar algo? O que lo va a rentar incluso, ¿no? Porque a lo mejor lo compras para rentarlo. Claro, para rentarlo. Lo primero que tenemos que analizar es la ubicación. ¿Cuál es la ubicación del inmueble? ¿Qué tan bien está localizado? ¿Qué tan accesible? ¿Cuántas vías de acceso hay alrededor? Casi siempre, sobre todo cuando lo vamos a rentar, necesitamos visualizar qué es lo que hay cerca, cuáles son nuestros clientes probables, cuáles son los clientes meta que vamos a tener alrededor. Si nuestra visión es Airbnb, entonces en qué sitio nos vamos a localizar, si es en un lugar tipo pueblo mágico, en una ciudad muy conurbada que sea cerca de oficinas, si esa es nuestra visión. Si nuestra visión es de unas rentas más a largo plazo, pero dirigidas, por ejemplo, a ejecutivos, entonces nos vamos a una zona, hablemos Colonia Juárez, cerca de Reforma, cerca de la Colonia del Valle, cerca de Santa Fe, donde hay
fuentes de trabajo en donde nosotros podamos ofrecer nuestro producto en el mercado. Sí, la zona de oficinas o la zona de más corporativos en el estado en el que tú estés. En el estado en donde tú te encuentres, por ejemplo, estamos en el centro de Pachuca, bueno, pues si sabemos y nuestra visión es vamos a ponerlo a la renta porque yo quiero que a lo mejor la gente de la universidad del fútbol vaya y tenga en donde vivir, entonces buscar estos lugares cercanos y que tengan accesibilidad de transporte, ya sea público o autopistas que lleven a estos sitios en donde nosotros ya identificamos este posible cliente o este mercado meta. Otra de las variables que necesitamos analizar es que obviamente el inmueble esté legalmente completamente correcto para que nosotros a la hora de hacer la compra podamos escriturar, podamos aplicar nuestro crédito hipotecario, que todo esté en orden, ¿no? Y sobre todo que la rentabilidad que nosotros estamos esperando tener de este inmueble sea correcta. ¿Qué quiere decir? Que lo que nosotros invirtamos, más o menos hagamos un cálculo. Obviamente, Sofía, estamos hablando de que la vivienda residencial, el rendimiento no es tan alto como en otros países. México tiene una renta residencial relativamente baja versus lo que te cuesta una propiedad. Entonces, no siempre, no todas las veces, el retorno de la inversión llega tan rápido como pudiera ser en otros mercados. Sin embargo, si tenemos un punto de vista patrimonial, es una buena idea adquirir un inmueble, rentarlo y esperar cierto tiempo, un poco más de 10 años, para poder obtener el retorno de la inversión. O sea, una plusvalía que entre lo que sube de valor la vivienda más lo que obtienes de rentas, pues se puede subir. Claro. ¿Hay algún indicador o algún promedio de más o menos en cuánto se renta una propiedad contra el valor de la propiedad o algo por el estilo? O sea, ¿hay alguna media de mercado o depende de qué cosas? Depende del mercado. Depende del mercado en donde se encuentre ubicado el inmueble. Es el parámetro en el cual se va a poder rentar. Sería muy bueno poder tener un parámetro de porcentaje, porque si nosotros llegáramos a obtener más del 10% de lo que vale la propiedad para poder rentarla, bueno, sería una gran inversión. ¿Qué quiere decir? Que en el banco o los CETES, más o menos cuánto es lo que nos están dando al mes, y si nosotros nos ponemos a analizar cuánto es lo que nos da la renta de un inmueble residencial en México, más o menos va entre un 6%, 5% de lo que vale la propiedad. Entonces, sí, no es un gran rendimiento, es un ingreso que te da la propiedad, pero no es tan atractivo como para poder hacer un análisis de inversión si te dedicas a invertir en inmuebles. Si te dedicas a invertir en inmuebles, un muy buen parámetro es invertir en varios tipos de inmuebles, que sea residencial, locales, oficinas, a lo mejor inversión en tierra. La idea es que el inversionista puede obtener sus rendimientos si entra y sale en el tema residencial. ¿Qué quiere decir? Compra y después vende, y como bien dijiste, hay muy buenas plusvalías en las residencias. Entonces, si tú compras y después de un poquito tiempo que haya terminado de hacerse el edificio o el conjunto residencial, vendes, ahí sí puedes obtener unas buenas plusvalías de ganancia. En el caso de la renta es más lento, es un sistema de inversión seguro, sí es recomendable, pero como bien comenté, viene más a largo plazo. Claro, y justo eso es algo que, y no me acuerdo si estuvo en un video anterior contigo y Jorge Castañares, que son socios de Experta, pero en algún momento es muy chistoso cómo las personas vemos a los inmuebles como un negocio de ladrillos, ¿no? Esta idea de, lo compro y lo mantengo toda la vida. Y algo que ustedes me han mencionado varias veces es que esto más bien es un negocio de flujos, ¿no? O sea, que lo que tienes que ver justamente es, bueno, ya cuando sube de valor la propiedad, o sea, si realmente quieres hacer una ganancia, las rentas te pueden dar un flujo en un cierto periodo, pero esto es más bien lo tienes hasta que la propiedad ya tiene una ganancia en cuanto al precio en el que la compraste y en el que está ahora, y entonces claro, ahí es donde se empieza a dar, pero sí tienes que hacer estas operaciones y ahora sí que no encariñarte con los ladrillos, sino verlo con esta visión un poquito más fría. Y ahí se desprenden dos temas que justo te quería preguntar. Hablando todavía de la parte de las rentas,
te quería preguntar, ¿cuáles son los principales gastos que un propietario de un inmueble debe de considerar si es que lo va a rentar? O sea, porque a veces dentro de justo de esta rentabilidad, pues dices, ay, si me van a pagar tanto de renta al año, ya con eso gano tanto, ¿no? Pero no estás considerando quizás que no todo, que puedes tener años en los que el inquilino cambie o los gastos propios del inmueble. Entonces, ¿qué tipo de gastos crees que tendríamos que considerar en esta parte? Sí, siempre es importantísimo analizarlo, Sofi, porque muchas veces el mundo ideal es que uno llegue y rente el inmueble y se te rente por 2 años mínimo y que de pronto sea a 5 años, ¿no? Por ejemplo. Claro. Pero muchas veces suceden ciertas cosas en el camino que a lo mejor es una renta relativamente temporal, que fuera 1 año, a lo mejor un ejecutivo únicamente va a estar 1 año en esa empresa, está de paso, o a lo mejor es una pareja que está esperando a que le entreguen su casa que están construyendo. Entonces, tenemos que visualizar primero al inquilino. Si estamos dispuestos a que sea en 1 año, bueno, ok, entonces sabemos que cuando desocupen el inmueble en 1 año, tenemos que volver a hacer algunos asuntos de mantenimiento, de pintura, temas por ejemplo, entra el tema del depósito, ya con el depósito, bueno, se pagan algunos gastos que a lo mejor el inquilino está por pagar, que es el tema de luz, agua y todo tipo de servicios. Sin embargo, siempre tenemos que visualizar varias partidas, que es el mantenimiento interior del inmueble, lo que te cuesta el corretaje. El corretaje aproximadamente casi siempre se acostumbra que es 1 mes de renta de la propiedad en la cual nosotros estamos desplazando. Entonces, es considerar que es un gasto el corretaje si es que lo hacemos con un broker externo. Si lo hacemos nosotros, bueno, ahí, digamos, de alguna manera lo ahorramos, pero pues lo mejor es acercarse a los profesionales. Claro, porque quizás tú no conoces tanto de contratos o te implica un tiempo, gastos en transporte y otras cosas que quizás no entran. Quizás no vas a asumir, exacto. Claro. Por otro lado es el tema del mantenimiento interior del inmueble, como bien lo dijiste, el tema de los gastos legales, porque es hacer el machote del contrato, la revisión del contrato, y también lo que nosotros siempre recomendamos es hacer una investigación del cliente, que eso conlleva un gasto, lo puedes compartir con el inquilino, y pues qué decisión vas a tomar para ver si se toma rentas por adelantado como depósito o se va a hacer a través de una fianza o de investigación. Allá hay varias empresas, cada día hay más empresas de aseguramiento de rentas en donde es un poco más sencillo que el tema de la fianza y se puede aplicar la cláusula de que el inquilino se sale de tu inmueble si es que te deja de pagar, que eso es algo bien importante en el tema de renta, Sofi. Una vez que uno le da la entrada a un inquilino, es muy delicado, uno no puede volver a entrar al inmueble aunque sea suyo, porque en los temas legales es un tema de invasión. Entonces, es un tema legal importante, es penado, entonces tenemos que tener también mucho cuidado en ese sentido. Por eso ya cada día hay más empresas que se dedican a proteger las rentas y entonces son diversas alternativas a la fianza. Entonces, todo eso implica ciertos gastos. Claro. En algún momento cuando yo estaba rentando una casa, es muy chistoso porque la corredora me decía que, no sé, yo veía la casa y decía, no, es que lo que le tenemos que arreglar, lo primero es cambiarle las alfombras porque eso está fatal y ya no se usan y demás. Y ella curiosamente me decía, no, lo más importante que tienes que hacer es cambiar los baños porque si eran unos baños ya más viejitos, porque eso es en lo que la gente más se fija, los baños y la cocina. No sé si hay algo, sobre todo si estamos hablando de residencial, que en tu experiencia sean a lo mejor prioridades, porque si estamos hablando del mantenimiento interior o el estado interior de la casa, cosas que realmente te ayuden a que la propiedad se rente mucho más fácil o que tú has visto en tu experiencia que quien quiere rentar le da más peso. Ya nos habías hablado al principio del tema de ubicación, que ese pues evidentemente, de acuerdo al público al que vas, pues importa la ubicación y cuáles son los servicios que de por sí o el tipo de propiedad que ellos van a demandar, pero digamos en un general, ya cuando estamos hablando de interiores, de mantenimiento, de equipamiento, de las cosas que pues como propietario tenemos que cuidar, ahí ¿qué es lo que tú has visto? Lo que yo también observo mucho, Sofi, es la seguridad, que el inmueble esté en un lugar de alguna manera seguro, que tenga seguridad propia ya sea el edificio o el conjunto, o que sea un barrio seguro. O sea, eso
definitivamente nos va a ayudar para que se pueda ejecutar muy bien una renta o bien que no se vaya el inquilino. En el tema de mantenimiento interior, por ejemplo, si tenemos jardín, obviamente que esté bien mantenido, a lo mejor probablemente, y si el inquilino anterior no lo cuidó muchísimo, bueno, simplemente que esté limpio, cortado el pasto y que se vea bien. O sea, siempre cuidemos que todo tenga una apariencia impecable. A lo mejor si el inmueble ya es un poco viejo, bueno, sí, observar que los pisos no estén levantados ni rotos. A lo mejor si son pisos viejos, Sofi, si están muy bien limpios, si están bien pulidos, funciona bien. Que las paredes, lo que siempre recomendamos es que las paredes siempre estén completamente limpias, sin tornillos, sin nada, que se note que haya habido algún mueble o algo así. Entonces siempre pintar los muros, las paredes, que esté completamente limpio y obviamente que los baños estén perfectamente bien, funcionales y que nada esté roto. No importa si el inmueble sea muy antiguo o sea nuevo, la idea es que la calidad de los acabados se vea bien y que sea impecable. Otro de los puntos es, si nosotros vamos a invertir en un inmueble que tenga amenidades, observemos que las amenidades no tengan un gasto muy fuerte de mantenimiento. ¿En qué sentido va? Muchas veces invertimos en un inmueble muy bonito que tiene unas amenidades increíbles y el precio ya de renta es alto. Y si no consideramos que el mantenimiento también es alto, entonces ahí nos va a causar un pequeño problema para poderlo comercializar más rápido, porque muchas veces cuando el precio de mercado está muy ajustado y le sumas 2,000, 3,000, 4,000, hasta 6,000 pesos de mantenimiento, entonces ahí es donde el cliente dice, bueno, no me importa tener alberca, prefiero tener un lugar muy bueno para vivir y entonces me voy a buscar en la misma zona un lugar que a lo mejor no tenga tantas amenidades. Entonces, sí funcionan bien las amenidades, pero analicemos que el mantenimiento del lugar no sea demasiado elevado como para que sea un punto de decisión o de inflexión para poder ejecutar la renta. Claro, o sea, muchas veces si lo vas a rentar, a lo mejor te parece bien de primeras, pero como no es algo que uses diario, a diferencia de la vivienda en donde sí vas a estar, pues la gente no está tan dispuesta a pagar. Entonces ese es un buen tip que de pronto nos encandilamos con, ay, tiene gimnasio y tiene coworking, ahora está de moda, ¿no? Tiene un coworking el mismo edificio y además salón de fiestas y no sé qué, pero pues si eso te eleva tanto el mantenimiento, pues también baja la rentabilidad y quizás, si, como tú dices, hay que analizarlo dentro del mercado en general, o sea, en la zona, cuál es el precio de las rentas en promedio y si te saca mucho, pues igual no es la mejor inversión. Sí. Ahora, tú decías algo que me parece muy, muy importante al principio y es que las personas que no conocemos tanto del sector inmobiliario, lo primero que pensamos cuando queremos hacer una inversión en bienes raíces es residencial, ¿no? Una casa o un departamento para rentarlo, pero no necesariamente es lo que puede ser de mayores rendimientos o más estable o como tú dices, los profesionales tienen un mix, ¿no? De diferentes tipos de inmuebles, pero hablando específicamente de las opciones que hay entre residencial y comercial en términos de inversión tal cual, ¿qué ventajas y desventajas le encuentras a cada uno? Por ejemplo, en el tema residencial, pues grandes ventajas es para la gente que le gusta invertir de una manera patrimonial, segura y a largo plazo. Es una magnífica opción. Si uno está considerando que probablemente pueda ocupar de manera personal la propiedad o que algún familiar pudiese ocuparla en algún futuro, puede ser también una buena alternativa. O bien si tenemos el capital para invertir en su totalidad y esperar llegar en un momento de preventa, en un buen momento, que el precio sea relativamente más bajo del precio final y esperar a la venta total del inmueble y recibir la plusvalía junto con la venta, esa también puede ser una muy buena opción. Y hay muchos jugadores en el mercado que les gusta hacer eso, invertir en preventa y cuando ya se haya terminado el desarrollo, vender y entonces obtener la plusvalía. En el caso residencial, eso pueden ser las grandes ventajas. Las desventajas son... Y a nivel, por ejemplo, en rentas, ¿cómo es el mercado en residencial? ¿Cuál es más estable? Pero... hablando de residencial, ¿no? En el caso de rentas residenciales, también puede ser, como bien lo comenté,
esperar a largo plazo para que la renta te dé pues realmente lo que tú invertiste. Una renta residencial siempre tenemos que considerar el tiempo en el que también puede estar esperando en el mercado desplazar el producto, entonces se te puede quedar desocupado desde 1 mes hasta 6 meses, dependiendo, y entonces ahí también pues le restas ingresos a tu inversión, ¿no? En el tema también de renta, si estamos visualizando meterlo en un esquema de Airbnb o algunas otras plataformas con administración de alguna manera hotelera, a veces suena muy atractivo, pero ahí el mantenimiento y los fees por administración son mucho más altos. Entonces tenemos que considerar que si queremos esperar un rendimiento a través de estas plataformas, uno, tiene que estar el inmueble en una zona en donde la renta sea suficientemente alta por día. Hablemos de mercados como, por ejemplo, San Miguel de Allende, Riviera Maya, en donde sabemos que se está moviendo el mercado de rentas de este tipo. También ciudades como Monterrey, Guadalajara, o la Ciudad de México, cerca de las zonas corporativas. Sin embargo, tenemos que considerar que el tiempo en el cual nosotros invertimos en la plataforma, invertimos en los muebles y todos estos pequeños gastos que van saliendo, se va a tardar en venir de regreso a la inversión. Y también tener rentas variables y no seguras depende también de la volatilidad o variabilidad del mercado. Entonces, es recomendable que este tipo de rentas las tomen únicamente aquellos que su ingreso no dependa al 100% de las rentas que están teniendo o que de alguna manera puedan esperar, que no les duela el ingreso que no entre dentro de 1 mes o dentro de un periodo a corto plazo. Eso es en el tema de rentas, por ejemplo, tipo Airbnb. En el tema de rentas residenciales, también tenemos que observar que, además del tiempo de espera, tenemos que analizar que nuestro contrato esté muy bien respaldado, en el sentido que cada año suba de acuerdo al incremento del Índice Nacional de Precios al Consumidor, que es el INPC, para que podamos tener pues este aumento de lo que va en la inflación y cubrirnos muy bien a través del contrato y a través de las fianzas. En el tema de las rentas, por ejemplo, en desarrollos de usos mixtos, también tenemos que analizar muy bien el tema de que la seguridad del edificio sea correcta de acuerdo a los otros usos y que también nos complementen. Si complementan bien los usos mixtos al residencial, también puede ser una muy buena opción, porque sabemos que a lo mejor dentro del mismo edificio hay oficinas y entonces nosotros podemos tener también buenos inquilinos. Muchas veces también, si uno entra en preventa a alguno de estos desarrollos, se pudiera ver la manera de adquirir o de comprar a lo mejor un inmueble residencial o un inmueble comercial, y entonces así hacer una mezcla interesante de inversión. Sin embargo, si tenemos las dos apuestas o las dos opciones a la vista y tenemos los recursos para poder hacer una inversión comercial, yo recomendaría la inversión comercial, porque definitivamente las rentas, el porcentaje de rentabilidad que te da una oficina o un local comercial, sí es muy competitivo y no tiene nada que ver con el porcentaje que uno recibe en residencial. En residencial más o menos va de un 6%, un 7%, 4%, o sea, no sube más de esos porcentajes, entre un 4 y un 7% de lo que costó, del valor de la propiedad. Sí, y eso nada más para los que nos vean, eso es anual, o sea, de todo, digamos, al valor del inmueble le saques el 6% y lo divides entre 12 y eso es lo que vas a recibir de renta, más o menos. Exactamente, sí, por ejemplo, si nos ponemos a pensar un departamento de 3 millones de pesos, no lo vamos a estar rentando en 30,000 pesos, se está rentando en mucho menos. Entonces, ahí es donde vemos el parámetro, ¿no? ¿Cuánto es lo que vamos a recibir de ingreso? Sin embargo, si volteamos a ver un local comercial que a lo mejor costó 10 millones de pesos, sí, muy fácilmente podemos llegar a cobrar más de 100,000 pesos de renta. Y entonces ahí, y dependiendo de su ubicación, entonces ahí es donde decimos, bueno, sí vale la pena el porcentaje que yo voy a recibir por renta anual de acuerdo a lo que tiene el valor de la propiedad.
Entonces, una muy buena renta puede evaluarse a partir de, si se va a los 2 dígitos es maravilloso, que es el 10% para arriba, y en oficinas y en locales comerciales sí se puede alcanzar. Inclusive hay muy buenas ofertas, por ejemplo, de consultorios médicos. Cada día hay más ofertas adecuadas al nuevo mercado, porque el mercado de oficinas grandes ya no es, ya es oficinas más pequeñas, más flexibles, y cada vez hay más opciones. Ciudades como Cuernavaca, estaba revisando un proyecto en donde hay locales comerciales que tienen un gran valor por precio, de precio por metro cuadrado, pero también se rentan muy bien. Entonces, creo que haciendo ese análisis podemos tomar también decisiones. Sí, que de pronto no se nos ocurre, ¿no? O sea, como que estamos muy acostumbrados a lo que siempre hemos visto y esto es importante. En cuanto al tema de la duración de los inquilinos, ¿hay alguna, o sea, son más durables los de comercial que los de residencial o no necesariamente? Depende del caso, porque eso pues también de pronto puede tener que ver con la estabilidad de esta inversión o con qué tanto le puedes perder cuando estás buscando de un inquilino a otro, ¿no? Sí, es dependiendo, por ejemplo, en el tema residencial no se recomienda que se hagan contratos de 6 meses, se recomienda que sean mínimo de 1 año. Prácticamente en residencial no se acostumbra que haya una obligatoriedad de más de 2 años, casi siempre es dependiendo de cómo esté el mercado, cómo sea el inquilino. Sin embargo, en el tema comercial sí se puede acotar mucho mejor porque hay mucho más, hay una costumbre en el mercado muchísimo más arraigada, que son contratos mínimo de 2 años, hasta 5 años. ¿Por qué? Porque hay una inversión importante de la empresa que se va a ubicar en nuestro local. Entonces, si es una oficina, muchas veces, a menos que sean estas oficinas tipo cowork, pero muchas veces las oficinas se acostumbra a que el contrato mínimo sea de 2 años, porque ya el inquilino va a entrar y va a hacer una cierta inversión en el sitio y su domicilio fiscal. O sea, hay muchas cosas que van de la mano que no es tan fácil entrar y salir. O sea, llegar y entonces salirte. También tiene que ver con la investigación que uno haga del cliente, ¿no? Ver que sea una empresa, que sea estable, que en sus anteriores arrendamientos haya durado. O sea, hay que también analizar mucho la investigación del cliente, pero lo que se estila es a partir mínimo 2 años hasta 5 años. Por ejemplo, en el tema de rentas de locales comerciales, se estila muchísimo que sea también plazos obligatorios de 3 años hasta 5 años. Se puede negociar, sin embargo, es lo que se acostumbra en el mercado para poder tener un inquilino más seguro. En el tema de rentas industriales, se van hasta 10 años. ¿Por qué? Porque las inversiones son importantes, porque el inquilino que va a llegar, pues no es de entrada por salida. Entonces, en el plazo de las rentas, y muy bien lo estás diciendo, Sofi, lo estás dirigiendo, en el plazo que tengan las rentas, es la seriedad con la que vamos a poder tener a un inquilino y la seguridad de los ingresos o de los flujos que necesitamos obtener a través de la inversión. Adri, pues muchas gracias por esos comentarios, porque de verdad siento que nos abren mucho el panorama. A veces creemos que la inversión inmobiliaria es nada más comprar casas, ¿no? Que esa es la inversión un poco de la abuelita. Y si queremos que realmente tenga rendimientos, que no se vuelva un dolor de cabeza e incluso entender esta parte de que se puede diversificar de diferentes formas, creo que con esta visión nos ayudas muchísimo. Entonces, gracias por haber estado hoy en el canal de Pequeño Cerdo Capitalista. Gracias. ¿Y dónde te podemos buscar las personas que quieran aprender más? Porque además tú das diplomados, tienes una empresa, eres una supermáster. Entonces, ¿dónde te puede buscar la gente que quiera aprender más de bienes raíces o incluso tener alguna asesoría contigo? Muchas gracias, Sofi. Pues gracias por la invitación y me encanta siempre compartir con tu público y con tu gente, que ya es una comunidad bien importante, bien interesante en el tema de finanzas personales y de inversiones. Me pueden encontrar como Adriana Guillén en Instagram y en LinkedIn, con mi nombre completo, Adriana Guillén, y mi página web es experta.com. Ahí se los vamos a poner también en pantalla. Entonces, muchísimas gracias por haber visto este video. Y si tienen el gusanito de seguir aprendiendo sobre estos temas, chequen la lista de reproducción, donde tenemos también otros videos con Adriana Guillén, que les explica muchísimo hasta sobre crowdfunding y otros temas muy interesantes, otras alternativas de bienes raíces. Entonces, gracias por ver este video y acuérdense de suscribirse al canal. Les mando un beso.